Olá, amiguitos de YouTube. Estes conchas o madre sou eu, Emmanuel Garcia e o Daniel Diego de la classe 151 FY. Estes conchas o madre vão explicar os componentes de la placa base. La función de los zócalos de la memoria RAM sirven para guardarlas, y hay distintos tipos. Está DIMM, DIMM DDR, DIMM Rambus, DIMM DDR2, DIMM DDR3 y DIMM DDR4. Ahora vamos a explicaros los modelos de la memoria RAM, que son 4. Para empezar tenemos el DDR, que tiene 200 pines, el DDR2, que también tiene 200 pines, el DDR3, que tiene 204 pines, y el DDR4, que tiene 260 pines. El zócalo del procesador, también conocido como socket, es la ranura donde se inserta el procesador. Los sockets tienen designado una marca y un tipo de procesador. Como podéis ver en la imagen del vídeo, el socket es un ZIP. Este otro es del tipo slot 1. Y el último, un socket de slot A. La memoria RAM es el elemento donde se almacenan de forma temporal los datos y programas, que son ejecutados por el procesador, y de ella depende la velocidad de leer las instrucciones de los programas y datos. Hay dos tipos de chips de memoria, que son la ROM y RAM. En la ROM, la información que contiene no puede ser modificada, sin embargo la RAM sí. La memoria RAM, a su vez, puede ser de dos tipos, DRAM o SRAM. La DRAM es más barata y almacena más cantidad de información que la SRAM, pero es más lenta. Y, en cambio, la SRAM es mucho más rápida, pero es más cara y almacena menos cantidad de datos. El número de chipsets que dispone una placa base es de 2 chipsets, que son los únicos dos tipos que te encontrarás en el mercado. Se le llaman puente sur y puente norte. El puente norte, que es el chipset 1, se conecta con el procesador, la gráfica, la memoria y con el chipset 2, es decir, se encarga de los componentes de alta velocidad. En cambio, el chipset 2 está conectado con el chipset 1 y solo controla la entrada y salida de los componentes de baja velocidad. Como dato, el chipset 1 suele estar integrado en el procesador. El procesador es un circuito integrado cuya función consiste en interpretar y ejecutar las operaciones que indica el software en cuestión. El primer procesador se inventó en 1972. El primer modelo es el Intel 4004. Los antiguos ordenadores trabajaban mediante un sistema binario y no tenían procesador, así que las órdenes eran manuales. Ahora vamos a explicaros la estructura jerárquica de ello. Para empezar tenemos aquí, como podéis ver, dos tipos de procesadores, solo que la diferencia es que uno tiene un núcleo solo y el otro tiene más de un núcleo. Por eso tiene una memoria caché L3, el que tiene más de un núcleo. Ambos procesadores podrían pasar por la memoria principal, también pasando por la unidad de entrada y salida y también acabando por el disco duro. Ahora vamos a hablar sobre la lectura y escritura de información en la memoria RAM. Primero vamos a hablar de la lectura. Se coloca tensión en cada una de las líneas de dirección, que son el bus de direcciones, indicando la posición concreta donde quiera acceder. La información almacenada en esa posición es leída a través del bus de datos por el procesador. Y el procesador reconoce la información, la interpreta y trabaja con ella. Ahora la escritura. El procesador coloca una tensión en las líneas de dirección indicando la posición de memoria donde quiera acceder. Esta dirección identifica el lugar donde graba la información. Y cuando el ordenador se apaga, se pierden todos los datos guardados en la memoria RAM. La ley de Moore consiste en que cada 18 meses los procesadores duplican tanto como los números de componentes como la velocidad. Estos son los procesadores más vendidos en el mercado. AMD Ryzen 5 3600, AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i5 10400 y Intel Core i5 9400F. Un procesador de PC tiene más potencia y tiene más entrada de corriente, ya que está conectado a una fuente de alimentación. Sin embargo, los procesadores de portátil tienen una capacidad más limitada porque los portátiles funcionan a batería. El overclocking es una modificación del reloj de la placa base para potenciar el procesador.
pero esto no es recomendable si pasas del 10% del rendimiento. Se te puede llegar a deteriorar o quemar. Bueno, amiguitos, estos conchas madre han terminado com loevada del vídeo. Dêem like y suscríbanse conchas madre. Nos vemos amiguitos de YouTube.